La lenta contrarreforma de la sanidad pública en Cataluña. El decreto de abril de 2012 del gobierno Rajoy ha legalizado la contrarreforma de la Ley General de Sanidad del ministro Ernest Lluch, pero en Cataluña la contrarreforma lleva un largo recorrido. El modelo de colaboración público-privada nació ya en 1981 con las transferencias autonómicas. En aquel momento solo el 10% de los hospitales eran públicos. El 90% de los hospitales de Cataluña eran propiedad de las instituciones privadas, ayuntamientos, grupos religiosos y sectores privados. La Generalitat negoció la concertación o contratación de servicios de asistencia sanitaria con dichas entidades. En 1983 se creó el Instituto Catalán de la Salud, o ICS, como el mayor comprador y proveedor de servicios. Pero tras la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, 8 años después, en 1991, se creó el CatSalut, o Servicio Catalán de la Salud, dándole la función de comprador de servicios sanitarios. Esto es muy importante, puesto que aquí se separan la función de comprador de servicios sanitarios y de proveedor de los mismos. Y el ICS, la única entidad puramente pública de servicios sanitarios en Cataluña, pasa a ser un proveedor más a competir en un mercado de servicios sanitarios. Estos servicios seguían siendo, pues, unos totalmente públicos y otros no. Estos últimos aplicaban una gestión privada, como hasta entonces habían hecho, cumpliendo ahora además la acreditación asistencial. En 1992, un año después de la creación del CatSalut, el 85% de las camas de agudos y el 100% de las de crónicos eran de gestión privada en Cataluña, lo cual no quiere decir que tuvieran forzosamente ánimo de lucro, y recibían contratos públicos. 18 años después, en el 2010, el número de camas de agudos del CatSalut gestionados de forma privada habían pasado a ser del 90% del total de las camas. Para el año 2007 el promedio de camas públicas en todo el estado era del 66%. En Cataluña, en cambio, seguían siendo privadas entre el 80 y el 90%. Hay que recordar que en ese mismo año Cataluña era la comunidad española con mayor número de camas. El sistema funcionaba, aunque se hablaba muchísimo ya de su sostenibilidad. Así, en el 2004 se instituyó el pago de un impuesto autonómico e indirecto, recordémoslo, sobre el precio de la gasolina, conocido como el céntimo sanitario, aunque en realidad era un incremento de 2,4 céntimos por litro para dedicarlo a sanidad. Si observamos la distribución del enorme presupuesto del CatSalut en el 2010, y decimos enorme porque supone aproximadamente la tercera parte del presupuesto total de la Generalitat, se puede ver que a la compra o contratación de servicios sanitarios le corresponde más del 50% del presupuesto y en cambio a los servicios totalmente públicos les corresponde algo menos de la tercera parte del mismo. Ese gran volumen de dinero invertido en la compra de servicios a entidades ajenas al Instituto Catalán de la Salud es gestionado mediante acuerdos de concertación, contratos u otras formas que no están reguladas ni tan siquiera como lo estarían si fueran sociedades anónimas. Y eso hay que tener en cuenta que es independiente del color del gobierno que esté en ese momento en la Generalitat. Por ejemplo, podemos ver que ya a partir del año 2003 el incremento de las concertaciones es increscendo, incluso con el gobierno tripartito, beneficiando así a esas entidades privadas, y recordamos que es un dinero muy mal regulado por los poderes públicos, a pesar de ser un dinero público. El número de conciertos en el año 2011 casi llega a los 1.600. No quiere decir que ese sea el número de proveedores, ya que un solo proveedor puede disfrutar más de un concierto. El mayor número de conciertos pertenece a al ámbito de la gestión extrahospitalaria, pero hay que ver que hay una gran variedad de los mismos y de las entidades concertadas. Por ejemplo, hay conciertos con ayuntamientos como el de Sabadell, el de Terrassa, hay conciertos con entidades privadas como Eulen o también con mutuas como PAMEM de los funcionarios municipales, ambulancias, fisioterapia, Mutuam, SEM, es decir, es
una gran heterogeneidad de conciertos que se llevan una gran parte del pastel del dinero público destinado al CatSalut. La gestión hospitalaria especializada que goza de 75 conciertos se lleva un buen bocado del mismo. Los 12 primeros hospitales en cuanto a percepción o perceptores en volumen de cantidad de millones de euros, el que más es el Hospital Clínico, esta es la lista, y como se ve va en cabeza. No es extraño, por tanto, que sea el hospital que más está sufriendo los embates para que se gestione de una forma privada y casi elitista, se podría decir. Entre el año 2010 y el 2012 el presupuesto de salud se redujo en 1.248 millones de euros y en el 2013, año sin presupuesto aprobado, la reducción se estima entre 217 a 356 millones, de los que casi 200 se deben a la reducción en los 8 hospitales totalmente públicos, y entre ellos el que más ha sufrido el golpe ha sido el Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, que parece que tampoco es casual, puesto que se considera el buque insignia de la medicina hospitalaria del ICS. Llama la atención, además, desde que se ha podido conocer los sueldos de los gerentes de los consorcios no ICS, que los directivos de estas instituciones de gestión privada no reguladas son los cargos que tienen retribuciones más altas dentro del Departamento de Salud, y este es el ranking de los mejor remunerados. También es muy llamativo el número decreciente de denuncias por conflicto de intereses y corrupción aparecidas en los últimos 3 años en un sistema cuya mayor amenaza se entendía hasta entonces que era su sostenibilidad. Sueldos altos y casos supuestamente de corrupción. Personalmente parecen muy claros, pero hasta que no haya sentencia hay que decir supuestamente. El presidente del ICS ejercía su cargo a la vez que la vicepresidencia de uno de los mayores grupos sanitarios privados de España y ha sido denunciado por realizar pagos no justificados a un exdirector del Servei Català de la Salut y otras personas. El hasta ahora director del CatSalut era apoderado de un grupo de empresas que recibían contratos del organismo que presidía y esta dirección ha elaborado un plan para resarcir a los altos mandos del departamento por la pérdida de algunos complementos de su sueldo. Ramón Bagó, antiguo diputado en el Parlamento catalán, presidía un grupo de empresas que obtuvieron contratos millonarios por parte de centros gestionados por el mismo consorcio en el que ocupó varios de los cargos más altos. Hasta ahora, la mayoría de las denuncias revelan que siempre hay una normativa vigente en cada momento que permite las actuaciones de dudosa ética. En resumen, estas son algunas de las experiencias de la colaboración público-privada en Cataluña que suenan más a parasitación y robo que a colaboración. El caso Crespo, el caso Sant Pau, el caso Pedrosa, en fin, múltiples casos y de supuesta corrupción, repetimos, subrayamos lo de supuesta, y encima hay que oír y leer que el CatSalut blindará a los directivos sanitarios frente a los recortes. Concluyendo, el modelo de salud pública catalana ha evolucionado poco a poco a una fuente de negocio privado a la que ha favorecido las aplicaciones de leyes y procedimientos, incluidos los del Parlament català y sus comisiones de investigación, y además estas leyes han fragmentado la sanidad pública, haciendo más difícil la colaboración entre las diferentes instituciones y sus trabajadores. La atención integrada con este desorden en la gestión y externalización es cada vez más difícil y aumenta la burocracia y sobre todo aumenta el descontrol público sobre el destino de las finanzas. Como usuarios y profesionales exigimos que se eliminen los intermediarios en el servicio sanitario público,
una mayor participación ciudadana en la gestión y control de sus servicios y exigimos servicios 100% públicos. El decreto Rajoy, que intenta acabar con los servicios públicos y algunos de ellos con más saña, acaba de dar una vuelta de tuerca más que añade agravios que tapan los agravios propios realizados en cada autonomía.